Cuando nosotros nos planteamos hacer un programa de educación tributaria, porque aquí en el país existen programas dedicados a la orientación tributaria, pero un programa donde nuestros técnicos puedan ir semana tras semana a explicar los procesos, los procedimientos mediante los cuales una persona informal puede formalizarse, un emprendedor puede iniciar un negocio. Agradecer al señor director Luis Valdés por confiarnos esta idea que él tuvo de tener un programa de televisión precisamente para hacer realidad lo que ha sido nuestro lema de cercanía y transparencia. Entiendo que es un programa que viene a enseñar a todo el mundo, al que tributa, que debemos ser todos. Este programa 360 busca de tal manera de que la gente tenga las informaciones correctas de cómo debe hacer las cosas. Yo quiero felicitar al equipo de Impuestos Internos que realiza un programa para educar, para orientar, para fomentar la responsabilidad ciudadana. Cada día, cada programa que pasa es un punto de avance significativo para que la gente pueda hacer conciencia y entender lo que es la institución y el papel del ciudadano en materia tributaria. Para eso existe el DGI 360, para que tengas el poder de la información. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a DGII 360, programa que arriba su primer aniversario, siendo el espacio de referencia de orientación en materia tributaria que busca acercarnos más a nuestros contribuyentes. En esta nueva entrega conoceremos sobre el Ministerio de Hacienda, institución que tiene bajo su responsabilidad la elaboración, ejecución y evaluación de la política fiscal que comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público. Para eso tenemos hoy en los estudios de DGII 360 al ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, con quien estaremos conversando en compañía de nuestra gerente de estudios económicos, Patricia Gil, sobre los sectores que han liderado el crecimiento económico del país, cómo se maneja y se invierte el dinero de las recaudaciones y el impacto que tendrá la ley de facturación electrónica en las recaudaciones de los próximos años. Así que no se mueva de su pantalla porque ya inicia DGII 360. Pero antes, les invitamos a conocer la experiencia de éxito de los supermercados Bravo en la implementación de la facturación electrónica. Hola, mi nombre es Rafael Liciano, director de tecnología de Grupo Bravo. Los beneficios obtenidos al implementar la facturación electrónica en Grupo Bravo fueron primeramente a nuestros clientes, quienes hoy tienen menor tiempo de espera al recibir sus facturas, y también tuvimos un beneficio al cambiar las impresoras, ya que el costo de estas es mucho menor. En cuanto a la empresa, tuvimos beneficios de la transparencia de nuestro proceso de facturación, tanto para los clientes como también para la DGI. Esto también nos permitió eliminar los reportes 607, así como los libros de venta que mensualmente tenían que producirse para ser subidos al portal de la DGI. Los procesos manuales, el tiempo que se invertía, todo eso nos lo pudimos hoy ahorrar para entonces poder tener este proyecto caminando. La experiencia del uso de la facturación electrónica y la interacción con nuestros clientes fue muy interesante, ya que estos el día 1 no se percataron de que la factura había cambiado, de que habíamos incorporado un QR,
Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, ellos comenzaron a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y para qué se usa? ¿Y cómo yo reflejo este valor? ¿O cómo ese valor se refleja en mis finanzas? Entonces, ahí comenzamos a verlo. Algunos de estos que usan crédito fiscal, por ejemplo, nos preguntaban, pero yo necesito el B01. No, disculpes, ahora es un E31 y ese E31 es porque ya su Grupo Bravo tiene facturación electrónica. Entonces ahí comenzamos a ver un incremento en el conocimiento de nuestros clientes acerca del tema. Nuestra experiencia del acompañamiento de la DGI fue muy bueno. ¿En qué sentido? Grupo Bravo decide en el año 2022 crear 4 nuevas tiendas, pero en adición a esto también migrar su sistema de gestión empresarial o ERP como se conoce. Entonces, haciendo un proyecto como este, de esta magnitud y de todos los recursos que se requerían, desarrollado internamente, para poderse lograr necesariamente era fundamental, y es fundamental, el apoyo de la DGI. La DGI nos apoyó en conferencias, en aclarar nuestras inquietudes, en llamadas, en visitas, en documentación que necesitábamos, y nos guiaban en cada uno de los pasos que este proceso requiere para la certificación como tal de emisor electrónico. La importancia que tiene la facturación electrónica en el comercio de la República Dominicana es porque estamos dando un avance acelerado hacia el tema de control y temas fiscales. Esto va a ayudar a reducir, por supuesto, el tema de evasión y también va a garantizar la fiabilidad de los datos que entre las instituciones vamos a intercambiar para lograr tanto el entendimiento de las facturas, así como los compromisos que tenemos con otras instituciones. Permite también la reducción de costos de impresión, ya que parte de la norma que ha emitido la DGI es que yo puedo mandar esta factura al cliente de manera electrónica y así no tener que imprimirla, ayudando de manera fundamental al medio ambiente. Esta semana, en DGII 360, continuamos celebrando nuestro primer aniversario y en exclusiva DGII 360 recibe al ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, con quien estaremos conversando sobre la elaboración de la política fiscal que comprende los ingresos, los gastos y el financiamiento del sector público. Además, estaremos hablando sobre los sectores que han liderado el crecimiento económico del país, cómo se maneja y se invierte el dinero recaudado y el impacto que tendrá la ley de facturación electrónica en las recaudaciones de los próximos años. Saludos amigos televidentes. A continuación presentamos las noticias de esta semana. DGII informa que están disponibles los foros públicos para la discusión de los siguientes borradores que modifican la Norma General número 04-2021 sobre el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC, y la Norma General que designa como agentes de retención y percepción del ITEVIS e impuestos sobre la renta a empresas de adquirencia o adquirentes, administradores de sistemas de pago, agregadores de pagos y entidades de pagos electrónicos. Además, establece criterios respecto a servicios financieros prestados por estos. La discusión está abierta desde el jueves 22 de junio hasta el viernes 25 de agosto del 2023. Para participar, solo tienes que entrar a nuestro portal web en el apartado de foros de contribuyentes y hacer tu aporte. La Dirección General de Impuestos Internos estuvo representando a la República Dominicana en 2 grandes eventos internacionales en materia tributaria, afianzando el compromiso de ser una administración respetada en la región por sus altos niveles de eficiencia. Risela Spraus, subdirectora de Gestión de Cumplimiento, participó en el taller Cumplimiento Tributario Colaborativo. En este encuentro se abordó la nueva forma de relacionarse entre los contribuyentes y la administración tributaria. Mientras que Yorlin Vázquez, subdirectora jurídica, participó en la 8ª reunión de la Declaración de Punta del Este, realizada en Paraguay, donde presentó los avances del país en la implementación de estándares internacionales de transparencia para hacer frente a la evasión fiscal. Vázquez participó junto a Ruth de los Santos, directora de Políticas y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda.
La DGII continúa trabajando arduamente para garantizar una administración tributaria moderna, eficiente y transparente, en línea con los estándares internacionales y en beneficio de todos los dominicanos. En otro orden, la DGII inició su programa de verano 2023 para hijos de colaboradores con la participación de 30 jóvenes entre 15 a 18 años que tendrán la oportunidad de formarse y conocer el funcionamiento de las diferentes áreas técnicas de la institución. El director general de la DGII, Luis Valdés Veras, encabezó el acto de apertura del programa y pronunció unas palabras de exhortación a los participantes. Es un gran placer poder recibirles a los jóvenes aquí en la DGI y siempre digo que me llena de mucha satisfacción por el camino que va la educación tributaria en el país y ojalá que de lo que hoy están aquí en este veranito del año 2023 se le despierte, como decía, esa cosquillita por el área tributaria y que mañana podamos tener colaboradores, igual que sus padres y sus madres que trabajan con nosotros acá, también aquí en el área tributaria y por qué no, como asesores fiscales, como esto. Si es que disfrutemos, ojalá que esta sea una experiencia agradable para ustedes, para sus padres. Bienvenidos a la DGI. Para nosotros es importante que te mantengas enterado y actualizado respecto a las fechas límites para la presentación o pago de las obligaciones tributarias. Por eso te recordamos cuáles son los días. El miércoles 5 de julio es la fecha límite para los siguientes impuestos. Impuesto de casinos, impuesto sobre máquinas tragamonedas, mientras que el jueves 6 es la fecha límite para el pago del impuesto a los hidrocarburos, contribución de GLP. Para viernes 7 de julio debemos realizar el pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas y TEBIS retenidos por las compañías de adquirencia. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Estamos de vuelta con su programa DGII 360. Hoy tenemos una visita muy especial. Recibimos en nuestros estudios a José Manuel Jochi Vicente, el ministro del Ministerio de Hacienda, institución encargada de dirigir la política fiscal del gobierno y sus componentes, ingresos, gastos y financiamiento, garantizando que sea sustentable en el corto, mediano y largo plazo. Vicente es un destacado economista especialista en la industria de la consultoría financiera y de gestión, con maestría en administración de empresas. Además, ha ocupado importantes posiciones en el CONEP, ANGE, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Bienvenido a DGI 360. Gracias por la invitación, yo me siento como en casa aquí. Así es, para nosotros es un privilegio tenerle en este espacio precisamente en el marco de la celebración de nuestro primer aniversario. Y para dar inicio a esta conversación nos gustaría que le explicara a todo el público que sigue DGII 360 cuáles son las funciones del Ministerio de Hacienda. Sí, yo creo que para definir la función del Ministerio de Hacienda tenemos que entender que el sector público tiene 2 grandes músculos. Lo que sería la política monetaria, por un lado, que la ejerce el Banco Central, y está el otro músculo, que es la política fiscal, que digamos que el órgano rector es el Ministerio de Hacienda. Que las funciones del Ministerio de Hacienda es pues formular
e implementar la política fiscal del gobierno, y para eso tiene que tocar, digamos que los tres grandes aspectos de la política fiscal, que es la parte de ingresos, la parte de gastos y la parte del financiamiento. Hemos visto que la República Dominicana ha enfrentado de manera exitosa la reciente crisis económica que ha vivido el mundo a raíz del COVID-19 y reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo cree usted que la República Dominicana pues, ha enfrentado de manera exitosa esta crisis? Mira, yo creo que el éxito que nosotros hemos tenido, la gestión del gobierno del presidente Abinader, yo creo que está basado en tres grandes factores. Primero, una muy buena evaluación de cuál es el problema, cuál es la situación. Porque si tú no evalúas correctamente la situación, el problema, no vas a poder tener, digamos que las soluciones correctas al problema en cuestión. Segundo, una determinación a la toma de decisiones. Es decir, nosotros no estamos aquí teorizando y bueno, y si esto y si lo otro. No. Una vez después de haber analizado cuál es la situación, nosotros hemos logrado tomar decisiones, yo digo que importantes, en un plazo muy corto de tiempo. Es decir, una vez determinamos, por ahí va, la línea, por ahí vamos. Y el tercer elemento, diría yo, una excelente implementación de lo que son, digamos que esas decisiones, esa toma de decisión para atacar un determinado problema. Te puedo poner algunos ejemplos. La pandemia derivó, bueno, quizá la decisión más importante de la pandemia fue el tema de la vacuna. Cuando muchos países estaban ¿qué hacemos? Aquí se tomó una decisión muy fuerte, que es consigan la vacuna a cualquier costo. Y esa fue una decisión del presidente Luis Abinader. No importa el costo, el problema económico no era lo importante en ese momento, lo importante era el tema de la salud de la población. Hay otra, por ejemplo, otra medida que te puedo señalar, a raíz de todo el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, surge todo el tema de la inflación y esta presión sobre los precios. Bueno, pues hay varias medidas. Subsidio a los fertilizantes, una cosa que quizás no muy pensada en situaciones anteriores, pero había un tema de proteger al sector agrícola y en medio de toda esta situación el precio de la urea se estaba yendo por las nubes, con un alto impacto en los costos de producción del sector agrícola. Bueno, pues el gobierno tomó la decisión de subsidiar a través de los fabricantes de fertilizantes digamos que el precio al fertilizante. ¿Cuál fue el objetivo? Evitar el colapso del sector agrícola y evitar que los precios, principalmente de los productos de la canasta básica, principalmente el arroz, porque el fertilizante aproximadamente el 70% va a la producción de arroz, subiera más digamos que de lo normal. Y yo creo que en esos tres elementos que te acabo de mencionar y con estos dos ejemplos pudiera poner más, yo creo que son evidencia clara de esa, digamos que buena determinación de cuál es el problema, una toma de decisión rápida y una muy buena implementación de la solución. Ministro, ¿cuáles han sido los sectores que han liderado el crecimiento de la economía en todo este proceso de recuperación? Mira, la economía dominicana, a diferencia de muchas otras economías, es una economía muy bien diversificada, lo cual es, digamos, que un muy buen activo para nosotros. Viéndolo, digamos que por año, en el año 2021, hubieron tres sectores que exhibieron tasas de crecimiento significativas. El sector turismo, que lideró en términos de la tasa de crecimiento, creo que un crecimiento, si no me recuerdo mal, de más de un 24, 25% de crecimiento. Estaba el sector de zona franca y el sector de construcción. Esos tres sectores fueron los que mayor tasa de crecimiento tuvieron. En el año 2022 vuelve y repite turismo, hoteles, bares y restaurantes con una alta tasa de crecimiento
y surge un nuevo sector que fue el sector de salud, con la segunda tasa de crecimiento más alta. Ahora, el hilo conductor, diría yo, que en ambos años fue el sector de turismo, hoteles, bares y restaurantes, porque en el año 2021 el aporte del turismo al crecimiento total fue de alrededor de un 13%. Y en el año 2022 fue de un 26%, es decir, que del total de crecimiento que vimos de 4.9 en el 2022, el 26% de ese 4.9 vino por el sector turismo. O sea que yo creo que, por un lado, tenemos un sector privado en el área del sector turismo muy comprometido con el país, y por otro lado hay que reconocer la gestión que ha hecho el Ministerio de Turismo para relanzar el sector turismo luego de todos los efectos de la pandemia. Y a nivel regional, ¿cómo se sitúa el país a nivel de crecimiento y cómo se proyecta ese crecimiento en el futuro? Mira, si tú analizas los últimos 50 años de crecimiento, no ha habido un país en América Latina que haya crecido más que República Dominicana. Si tú analizas los últimos 40 años, no ha habido un país que haya crecido más que República Dominicana. Lo mismo para los últimos 30 años. En los últimos 20 años, ahí ya salimos de ese primer lugar y pasó a ser Panamá, y obviamente salimos porque tuvimos los efectos de la crisis bancaria del 2003. Pero después, los últimos 15 años, los últimos 10 años, nosotros hemos sido consistentemente la economía que más ha crecido en la región. Hay algunos años en que Panamá se nos va arriba. El año pasado, nosotros tuvimos un tremendo año 2021, de los países que más creció en el mundo. El año pasado creo que a raíz de ese alto crecimiento que tuvimos en el año 2021, nosotros quedamos como quinto, sexto en el crecimiento de la región. Pero yo diría que lo más importante es que esta acumulación de crecimiento que hemos tenido en estos últimos 50 años ha permitido que República Dominicana sea la séptima economía más grande de América Latina, con una población relativamente pequeña y con una, digamos que, área territorial también relativamente pequeña si consideras otros países como Argentina, Brasil, Chile, México, y nosotros como dominicanos debemos estar muy orgullosos de que este crecimiento que viene por todo un tema de estabilidad económica y estabilidad política ha permitido que nosotros seamos una de las economías más importantes de la región. Y a propósito de ese punto, de ese crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana en los últimos años, ¿cuáles medidas se están implementando desde el gobierno para que el país pueda mantener a futuro ese liderazgo en cuanto a crecimiento de la economía? Bueno, yo te diría que quizás el buque insignia de nuestro gobierno ha sido la confianza. Es decir, la confianza es algo muy subjetivo, pero que los agentes económicos valoran mucho. Por ahí hay un refrán que dice que no hay nada más pendejo que un dólar. El dólar no va a países en donde pueden haber problemas y donde pueden haber inestabilidad. Y yo creo que nuestro gobierno ha sido insistente y consistente en enviar un mensaje de confianza, de que este es un país en donde se respetan las leyes, este es un país en donde si usted quiere venir a invertir, aquí usted va a contar con todo el apoyo del sector público. Yo diría que eso, unido a la estabilidad macroeconómica, que ha sido también un activo, no solamente de este gobierno, yo diría que histórico, con muy pocas excepciones de crisis muy puntuales, son los elementos que permiten, digamos, que transmitir esa confianza que yo te mencionaba anteriormente. Vamos a una pausa, pero no se muevan de su pantalla porque al regreso seguimos conversando y conociendo más sobre el Ministerio de Hacienda. Quédese con nosotros.
Seguimos con más contenido de valor en nuestro programa DGII 360 y estamos conversando con Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Ministro, recientemente usted acudió al Congreso Nacional donde se depositó el proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Nos gustaría que nos explique en qué consiste este proyecto y cuál sería el impacto para los dominicanos en caso de que sea promulgado como ley. Sí, bueno, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, como su nombre lo indica, es un proyecto que lo que busca es la responsabilidad fiscal en el manejo de la finanza pública. Es un proyecto que ha sido muy pedido tanto por los sectores productivos nacionales como por diversos organismos internacionales, los bancos multilaterales, las agencias calificadoras de riesgo y el mismo Fondo Monetario Internacional. ¿En qué consiste el proyecto? Sencillo. El proyecto lo que busca es garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Cómo se logra eso? El proyecto establece una meta de deuda que se ha fijado en 40% para el gobierno general al año 2035. Y para lograr esa meta se crea una regla y la regla establece que el gasto primario, el gasto público primario, crecería a una tasa equivalente a la inflación esperada en el marco macroeconómico más 300 puntos básicos. Esto lo que le da es, digamos que tranquilidad, un mensaje de tranquilidad a los inversionistas que compran los instrumentos de deuda y que son necesarios para financiar las actividades del sector público, de que aquí en palabras de buen dominicano, no va a haber un despelote fiscal. Es una forma de decirle a la comunidad empresarial, a la comunidad de inversionistas, al público en general, de que las finanzas públicas se van a manejar de una forma ordenada y prudente. Usted siempre ha destacado el buen manejo de la deuda pública en la actual administración. ¿Cuál entiende usted que han sido las principales medidas que se han implementado para el buen manejo de la deuda? Sí, yo diría que, digamos que la principal medida es ser proactivo. Nosotros llegamos en medio de una crisis sin igual, con el tema de la pandemia, con un panorama de incertidumbre altísimo. No sabíamos si los mercados iban a estar abiertos, cuándo iban a cerrar, qué posibilidad iba a tener el país de acceso a financiamiento, y lo que nosotros hicimos fue salir al frente de la situación. Haciendo una emisión importante de bonos soberanos en octubre del año 2020, garantizando así el financiamiento del presupuesto tanto del año 2020 como del año 2021. Y dentro de esa proactividad en el manejo de la deuda, también entendiendo que venían tiempos de incertidumbre, tiempos de turbulencia, nosotros lo que hicimos fue, vimos los vencimientos que había de deuda año por año. Y habían algunos años, por ejemplo el 21 y el mismo 22, tenían vencimientos importantes de deuda que ponían una presión de liquidez a las finanzas públicas. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues antes de que viniera el vencimiento, hicimos lo que se conoce tradicionalmente como operaciones de manejo de pasivos, que no es más que una forma, digamos que ordenada, aunque la palabra suena fea para los inversionistas, pero es una forma ordenada de reestructuración de deuda. Es decir, yo tomo vencimientos, hablo con los inversionistas y pongo que esa deuda o ese pago que iba a vencer en un determinado año lo muevo a condiciones más favorables para el país. Le quito presión porque no tengo que hacer el desembolso y al mismo tiempo voy dándole esa sostenibilidad a la finanza pública. Ministro, recientemente la Administración Tributaria de la República Dominicana alcanzó un nuevo hito con la promulgación de la Ley de Facturación Electrónica. ¿Cómo entiende usted que será el impacto, o más bien cuál entiende usted que será el impacto a nivel de las recaudaciones que tendrá la facturación electrónica en los próximos años? Mira, más que la ley de facturación, la factura electrónica tiene un impacto en las recaudaciones, pero el objetivo
primordial no necesariamente era el impacto recaudatorio, va más orientado a la simplificación tributaria, a la facilitación de que el contribuyente pueda cumplir con sus derechos tributarios de una forma más fácil, porque todo va a estar, digamos que, amarrado a través de la factura electrónica y quizás estos procesos que, dependiendo del tamaño del contribuyente, de la empresa, pueden ser muy engorrosos, pues tratar de facilitarlo. Ahora, obviamente, como es digamos que es un instrumento tecnológico que estamos utilizando, eso tiene un beneficio a nivel recaudatorio porque va a atacar la evasión y la elusión tributaria. Ustedes en la DGI entiendo que han hecho, la misma Patricia seguro lo ha hecho estudios, me parece, tú me puedes corregir, que en la factura electrónica va implementándose por año, en la medida que va pasando el tiempo, más contribuyentes se van incluyendo. Entiendo que el primer año eran alrededor de 3.900 millones de pesos, que vienen muy bien para financiar proyectos prioritarios en el área de salud y de seguridad ciudadana, y a medida que se vayan incluyendo más contribuyentes, pues ese número va a ir creciendo. O sea que yo diría que la factura electrónica tiene el objetivo de la simplificación tributaria, esa simplificación tributaria que tanto ha sido reclamada por los contribuyentes, y también tiene el beneficio de la mayor recaudación. Ministro, otra de las instituciones autónomas que responde a la jerarquía del Ministerio de Hacienda es la Dirección General de Aduanas. En esta institución se han realizado diversas mejoras para la recaudación, para mejorar la recaudación. ¿Cuál entiende usted que han sido estas mejoras que han permitido una mayor recaudación? Mira, al igual que en la DG, yo creo que la DG ha hecho un trabajo excelente y ha venido por yo diría que dos grandes vías. Una, todo lo que tiene que ver con facilitación de comercio, apoyo en todo el tema tecnológico. Por ejemplo, ahí está el programa de despacho en 24 horas que para fines de facilitación del comercio yo creo que es un programa excelente, de muy alto impacto, no solo para las recaudaciones, sino para el ambiente de negocios y el clima económico en el país. Está, por ejemplo, también la implementación de los rayos X, como forma también de agilizar el despacho de los contenedores, y después hay otro, digamos que brazo de mejora, que son mejoras administrativas que se han implementado en este ambiente, yo diría, de crujía de ingresos fiscales, donde los ingresos fiscales cada vez son más difíciles de obtener, las metas, tanto para los dos recaudadores. Y en la Dirección General de Aduana me consta que se han ido desmontando prácticas y medidas administrativas que erosionaban la base de recaudación. Yo creo que esos dos grandes aspectos son aspectos a valorar y a reconocer por parte de la Dirección General de Aduana digamos que en estos 3 años que hemos tenido al frente del mando de gobierno. Es tiempo de hacer otra pausa, pero la entrevista aún no termina, así que al regreso estaremos hablando con el ministro sobre el presupuesto nacional y cómo se establece la meta de recaudación. Quédese con nosotros. Ya está disponible la nueva DGII Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Continuamos con su programa de orientación tributaria DGII 360, hoy en una entrega especial con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
En la primera parte de esta entrevista conversábamos sobre la economía, la facturación electrónica y algunos proyectos en los cuales está inmersa la institución. Ahora nos gustaría concentrarnos en el presupuesto nacional. Nos gustaría saber cuáles criterios se utilizan para elaborar el presupuesto nacional y cómo se establecen las metas de recaudación a las oficinas recaudadoras. Sí, bueno, el presupuesto general del Estado parte, digamos que su primer paso es lo que es conocido como el marco macroeconómico, que es la proyección de las grandes variables macroeconómicas que hacen conjuntamente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Ministerio de Economía y Planificación. A partir de ahí se proyecta cuánto va a crecer el PIB, cuánto se estima que será la inflación del año, qué precio tendrá el petróleo, qué precio tendrá el oro, es decir, las variables que de una forma u otra inciden en las partidas del presupuesto nacional. Entonces, en función de esas proyecciones, se parte de una estimación de lo que serán los ingresos fiscales por recaudadoras para el próximo año. Es decir, si la economía, digamos como ejemplo, va a crecer el próximo año un 12% en términos nominales, pues uno esperaría que sin medidas administrativas las recaudaciones fiscales aumenten como mínimo ese mismo valor, el mismo 12%. Y ya sobre eso vienen medidas adicionales, quizá medidas administrativas que se toman, el desmonte de alguna medida pasada que ya perime, y entonces se hace la estimación de cuánto va a recaudar cada oficina recaudadora. Y luego, después, pues hay una meta, todo esto tiene que ser combinado con el tema de la sostenibilidad fiscal, el tema de la sostenibilidad de la deuda, y se define un objetivo de déficit. Y ya por diferencia, pues se determina lo que se conoce en materia presupuestaria como el techo de gasto. Entonces, si yo tengo ya proyectados los ingresos, si yo tengo un déficit, ya por diferencia, yo tengo mi tope de gastos que puedo tener a nivel consolidado. Y después ese gasto se distribuye entre las diversas instituciones del gobierno. Por ejemplo, la primera distribución que se hace, diría yo, es la del 4% de la educación, porque ya yo sé cuánto es el monto y lo pongo ahí. La segunda vienen los intereses de la deuda, porque la deuda no puedo dejar de pagar los intereses. Y después se va armando el presupuesto de esa forma y después que tengo ya las cosas, digamos que en orden de prioridad, pues van entrando otras prioridades que dependiendo del espacio que quede. Yo diría que en términos generales, esa es la forma en que se elabora el presupuesto general del Estado. Una inquietud recurrente de la ciudadanía lo representa el cómo se maneja y se invierte el dinero de las recaudaciones. Y en ese sentido nos gustaría saber cuál es el papel que juega el Ministerio de Hacienda al momento de garantizar la calidad del gasto público. Sí, bueno, como decía al principio, el Ministerio de Hacienda es el órgano rector de la finanza pública y obviamente tiene un peso importante en lo que tiene que ver con la mejora continua de la calidad del gasto público. Ahora, yo diría que eso es una responsabilidad compartida. Porque el Ministerio de Hacienda, digamos que decide en función de las prioridades del Poder Ejecutivo, en dónde se asignan los recursos, tratando de ver en dónde digamos que el peso invertido genera mayor grado de bienestar social, mayor mejora de los servicios públicos, y por ahí viene el tema de la calidad del gasto. O sea que a nivel agregado, el Ministerio de Hacienda ejerce, digamos, que ese rol de gestor de la finanza pública, pero después la parte de la responsabilidad compartida, como dije, ya viene la unidad ejecutora, las sectoriales, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y Policía, los diversos ministerios y direcciones generales que con los presupuestos que tienen que ahora encargarse
de que esos presupuestos que tienen una planificación detrás, que tienen unas obras, unos determinados proyectos o acciones por los cuales fueron alocados recursos a través del presupuesto, pues esas sectoriales, instituciones sectoriales tienen que ejercer su rol de que ese gasto, ese dinero, cada peso que se invierta, que se gaste, sea pensando en el mejor gasto posible. Ministro, aprovechando el carácter de orientación de este espacio, nos gustaría entender cómo se realiza la emisión de bonos del gobierno. Bueno, la emisión me imagino que te refieres a los bonos soberanos. La emisión de bonos soberanos del gobierno parte, digamos, que del presupuesto. Es decir, en el presupuesto nosotros ponemos una estimación del monto que se va a emitir como bonos soberanos en los mercados internacionales cada año. El proceso tiene varios, digamos que elementos, porque lo primero que hay que determinar es cuándo se van a emitir. Y parecería como que es una decisión fácil o que no requiere pensamiento, pero hay momentos en el año en donde no es bueno hacer una emisión. Y hay momentos en el año en donde los mercados financieros pueden estar muy bajos de liquidez. Y si hay poca liquidez en el mercado internacional, eso tiene un impacto en los rendimientos, en las tasas de interés a los cuales nosotros, digamos que tendríamos acceso. Entonces, nosotros hacemos esa evaluación de cuándo es el mejor momento. Eso hay que, digamos que, conjugarlo. El mejor momento para emitir con la necesidad puntual que tenga el gobierno, porque a lo mejor yo no tengo una necesidad de financiamiento en un momento dado. Entonces hay que, digamos que, colegiar esas dos fuerzas, cuándo me sale más barato y cuándo lo necesito. Una vez decidida la fecha, pues se hace un roadshow, se hace lo que se llama un profile del país, con los indicadores económicos, en fin, que le permita a los inversionistas evaluar adecuadamente el riesgo del instrumento. Y entonces, bueno, pues después de ese roadshow viene el día de la emisión. Entonces, en el día de la emisión es como si fuera una subasta, en donde vienen muchos inversionistas y ofrecen una determinada tasa de interés por el título o el bono que estamos emitiendo. Y entonces lo que nosotros hacemos es, bueno, pues supongamos, voy a emitir $1.000 millones. Recibo oferta por $5.000 millones. Pues los primeros 1.000 millones más bajos son los que se adjudican. Y eso es como una forma de incentivar de que los inversionistas hagan sus ofertas lo más bajas posible, porque se pueden quedar fuera del monto al cual ya no adjudicamos más. Yo te diría que en términos generales eso describe un poco el proceso de la emisión de bonos soberanos. Ministro, y en ese mismo sentido, ¿cuál es la diferencia entre un bono emitido por el Banco Central y un bono emitido por el Ministerio de Hacienda? Bueno, desde el punto de vista digamos que intrínseco del bono, no hay ninguna diferencia, porque los dos bonos son bonos del sector público. Lo único que uno lo está emitiendo la autoridad monetaria, que es el Banco Central, pero con todo el respaldo del sector público, del Estado, y el otro lo emite el Ministerio de Hacienda. Ahora, desde el punto de vista práctico y por un acuerdo que hay entre Banco Central y Hacienda, Banco Central se concentra en lo que se llama la parte corta de la curva, es decir, emite entre 0 y 5 años de vencimiento. Los vencimientos de los títulos del Banco Central, usted no va a ver uno que sea a más de 5 años. De hecho, digamos que recientemente el Banco Central está emitiendo a muy corto plazo, con letras. Y los títulos de Hacienda se emiten a más largo plazo, es decir, de más de 5 años.
Por eso es que ustedes ven que cuando salimos, por ejemplo, en los mercados internacionales, salimos dependiendo del momento, dependiendo de la necesidad, pero salimos con bonos de 7, 15, 30 años. Usted nunca va a ver al Banco Central haciendo emisiones a esos plazos tan largos. Yo diría que esas son las dos grandes diferencias. Ya para finalizar con esta interesante entrevista y dando una mirada hacia el futuro, nos gustaría conocer desde su punto de vista qué se requiere para que la República Dominicana alcance su pleno desarrollo y de paso pues también eliminar las brechas de desigualdad. Sí, bueno, el desarrollo económico, digamos que definido teóricamente es la creación de riqueza, pero yo digo que si la creación de riqueza no viene acompañada con una mejora de la calidad de la vida de la gente, eso no es desarrollo económico. Entonces, lo que nosotros requerimos desde el punto de vista de continuar ese proceso de desarrollo económico que tiene la República Dominicana es, digamos que tenemos la primera parte de la ecuación, una economía muy pujante, como le dije anteriormente, la que más crece en América Latina en los últimos 50 años, pero tenemos tareas pendientes en el tema de la mejora de la calidad de la vida, en reducción de las desigualdades. Y una parte importante, y esto es importante que lo interioricemos, una parte importante de esa mejora viene por una mejora de los servicios públicos, salud, educación, seguridad ciudadana, pero para hacer eso, eso necesita recursos, Nosotros necesitamos movilizar recursos hacia esos sectores para poder seguir mejorando esa calidad de esos servicios públicos. Y yo creo que esa es la tarea o el reto pendiente que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos, por suerte, garantizado por lo menos la primera parte de la ecuación de la generación de la riqueza. Lo que tenemos que enfocarnos ahora es en, digamos que en esa minimización de la desigualdad que nosotros como país tenemos. Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas valiosas informaciones. Amigos, agradecemos a José Manuel Hochi Vicente, ministro de Hacienda, por haber aceptado esta invitación y permitirle al público de DGII 360 conocer un poco más sobre las tareas que se realizan desde el ministerio y el aporte que realizan al crecimiento de la nación dominicana. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hoy estaremos hablando sobre el recurso de reconsideración, que es uno de los derechos que tienen los contribuyentes en su relación con la administración tributaria y de procedimiento administrativo. Pero, ¿qué es un recurso de reconsideración? Es el derecho que tienen los contribuyentes, responsables y terceros de manifestar su desacuerdo contra una decisión o actuación dictada por la Dirección General de Impuestos Internos con el objetivo de que ésta realice una revisión de la decisión que ha tomado. El recurso de reconsideración puede ser presentado por los contribuyentes cuando consideren incorrecto o injusto el monto del impuesto a pagar determinado por la DGII. Cabe resaltar que el proceso de determinación de oficio inicia cuando la DGII ha detectado la ausencia u omisión de una declaración jurada dudosa o inexacta, anomalías en la contabilidad, inconsistencias en las declaraciones juradas o diferencias en los datos proporcionados. El recurso de reconsideración está legalmente fundamentado en nuestra Constitución, en la Ley 11-92 o Código Tributario, en la Ley número 107-13. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 107-13, los actos administrativos que pongan fin a un procedimiento, imposibiliten su continuación, produzcan indefensión, lesionen derechos subjetivos o produzcan daños irreparables, podrán ser directamente recurridos en vía administrativa. El recurso de reconsideración debe cumplir con los siguientes requisitos: que se formule por escrito con expresión concreta de los motivos de la inconformidad, que sea presentado dentro del plazo legal, que sea presentado directamente por el contribuyente o responsable, o se acredite que la persona que lo interpone actúa como apoderado o representante, en cuyo caso adicionando una comunicación debidamente firmada por el contribuyente y sellada en caso de tratarse de una persona jurídica. ¿Cuál es el plazo legal para presentar el recurso de reconsideración? El plazo para presentar un recurso de reconsideración
es dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación de la decisión de la Administración Tributaria. Antes de vencer este plazo, puede solicitar extensión del plazo por 30 días más. Si el último día para el depósito coincide con fin de semana o día feriado, dicho plazo será prorrogado hasta el siguiente día laborable. La presentación de este recurso suspende la obligación de efectuar el pago de impuestos y recargos determinados hasta que se emita una decisión sobre este. La diferencia de impuesto que en definitiva resulte a pagar estará sujeta al pago de interés indemnizatorio aplicado en la forma indicada en el Código Tributario. Y recuerda que el recurso de reconsideración puede ser presentado directamente por el contribuyente y si opta por ejercer su derecho a recurrir vía un representante, debes acreditar su calidad mediante la documentación correspondiente. La decisión o fallo de tu recurso ya puede ser notificado vía oficina virtual y puedes consultar el estatus de tu recurso vía la página web mediante el buzón de consulta disponible en la página www.dgii.gov.do. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Hemos llegado a la parte final de su programa DGI 360, agradeciéndoles a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Será hasta una próxima entrega con más contenido de valor en orientación tributaria. Ya está disponible la nueva DGI Móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.